Bueno, ¿qué tal, Ángel? Buenos días. Buenos días. Estamos aquí a Ángel, ¿vale? Una, una persona que ha conseguido entrar a trabajar como colaborador en la universidad. Correcto. Y vamos a hablar un poquito con él, ¿vale? Para nuestro proyecto coordinado con Erasmus Plus. La primera pregunta. Ángel, ¿el trabajo lo conseguiste, lo buscaste tú o te ayudamos a encontrarlo? Como colaborador, digamos que sí fue un poco oferta de un profesor de la universidad. Cuando yo entré en la mención de escuela inclusiva de magisterio de primaria, aquí en la UMA, un profesor que me daba clases de la materia de diversidad funcional, él estaba organizando y a punto de fundar la cátedra de autismo de la Universidad de Málaga, y me ofreció, por lo que yo comentaba en clase, por mi experiencia personal y un poco en base a mi diagnóstico y a mis experiencias escolares, de trabajar con él y de empezar a colaborar con su grupo en la universidad. Y bueno, yo teniendo conocimiento un poco de que el Ministerio de Educación daba unas becas para investigadores colaboradores en la universidad, y tal igual que la Fundación General también, me propuse a buscarlo, y habiendo ya recibido oferta de otro grupo de Proyecto Roma y tal, rechacé esa oferta por dar continuidad a seguir colaborando con él, con la cátedra, y me incorporé con otro profesor de su mismo grupo de investigación, del grupo IDEI, con el que hoy por hoy todavía sigo colaborando, y que este curso que viene espero de nuevo también recibir una beca de la universidad, en este caso, a la vez que estudio el máster de psicopedagogía para seguir colaborando como investigador. Genial. Entonces, ¿y esta ha sido tu primera entrevista? Digamos que no pasé como una entrevista por sí, en per se, sino que digamos que mi principal forma un poco de evaluar mis capacidades y tal fue el facilitarme una pequeña tarea de investigación que pasé sin ningún problema, de recopilación de bibliografía, de revisión bibliográfica, y posteriormente con las mismas ponencias y un poco la experiencia que había tenido el profesor, que le comentó al otro con el que yo estaba colaborando, estuvieron interesados y quisieron que yo siguiese trabajando con ellos y un poco formarme de cara al doctorado. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? A mí personalmente me gusta mucho, por ejemplo, el hacer entrevistas personales, el recopilar datos, el hacer análisis de muestras, el hacer una revisión bibliográfica. Sobre todo yo, como soy una persona muy curiosa, pues todo lo que es investigar sobre temas de educación inclusiva, de materiales, de recursos, de estrategias, de métodos, me interesa bastante. Y eso, por ejemplo, también dar registro e intentar sacar unas conclusiones válidas, el hacer sus presentaciones. A mí en general todo eso, todo lo que es el mundo de la investigación me encanta, ¿vale? ¿Y qué es lo que no te gusta entonces? Lo que no me gusta quizás es la alta carga de trabajo, porque muchas veces incluso he echado más horas de las que yo tengo por convenio, porque tengo mis becas eran, en este caso el año pasado, eran 15 horas semanales, y yo muchas veces incluso echaba más horas porque a lo mejor iba más de tiempo, porque también como lo compaginaba con los estudios, pues entre los trabajos que tenía de las materias, mis trabajos de fin de grado, las ponencias, también mi padre que está enfermo, y con todo lo que tenía que sacar para adelante de la beca, muchas veces pues le echaba más horas. También, por ejemplo, estuve organizando, fui miembro del comité organizador de un congreso que organizamos en el grupo nuestro de investigadores, y también le tuve que dedicar bastante horas, y a lo mejor hay días que me acostaba a las 1, a las 2, a las 3. Entonces, el estar esas horas y sacar el trabajo es lo que me costaba un poco más, pero bueno, al final, como me gustaba, pues lo disfrutaba y ya está. Al final sí gusta, efectivamente. Efectivamente. ¿Y cuál es, bueno, ya nos has contado un poquito qué es lo que quieres de cara a este curso y demás? Te iba a preguntar, ¿allí en la universidad te dan facilidades te dan facilidades por tu trastorno de espectro autista, por autista o no?
Sí es cierto que, por ejemplo, tengo por el diagnóstico, bueno, digamos que por la discapacidad reconocida, tengo preferencia, por ejemplo, para coger ciertas materias o en el acceso, por ejemplo, también de la preferencia de escoger turno de mañana o de tarde, pero por ejemplo, el máster que voy a hacer por nada más que de tarde, pues no me queda otra. Y luego, más facilidades quizás, por ejemplo, también si yo quisiese acceder a un puesto de profesor cuando ya promocione máster, pues por ejemplo para sustituto interino y para ayudante doctor, cuando ya me doctore, siempre se abre un cupo para personas con discapacidad en los departamentos, entonces por ahí puedo tener esa facilidad, pero bueno. Y como trabajador de colaborador de investigador, ahí te dan facilidades. No, porque para eso no hay tampoco una distinción concreta, sino que es algo más estandarizado y se tiene en cuenta simplemente la media del expediente académico. ¿Y hay alguien más con autismo trabajando contigo? Sí, en la cátedra sí. Yo tengo dos compañeros con los que solo da mi ponencia, que una de ellas sí que es profesora también en la universidad, en el Departamento de Psicología de la Educación, y otro chico, otro compañero que tiene su trabajo independientemente, pero también máster en psicopedagogía, que es lo que yo voy a hacer ahora. Qué bien. Entonces, asumimos, ¿no? Cuando te hicieron esa pequeña entrevista, esa pequeña prueba, ya sabían que estaba diagnosticado. Sí, claro, pero porque la universidad al final también, en las facultades, aunque haya muchísimos alumnos, si estás tirando más por una rama que por otra, al final los profesores te acaban conociendo, se va haciendo el boca a boca entre los departamentos y quieras que no, pues te da a conocer, y por mi experiencia personal y por lo que yo iba comentando en clase y tal, pues este profesor pues me dio un poco más a conocer, y todos los profesores que yo había tenido también previamente y posteriormente conocían mi situación también y yo también intentar facilitarme un poco la situación en clase, por ejemplo, si no entendía algo bien, que lo repitiesen varias veces para yo intentar comprenderlo bien, se hacían muchas preguntas, pues siempre acababan conociendo mi diagnóstico, o bien porque yo lo hubiese comentado, o bien porque ellos mismos me lo han preguntado, porque se han dado cuenta. Genial. Para esa pequeña prueba que hiciste para el trabajo de colaborador, ¿te preparaste de alguna manera para enfrentar una situación nueva o algo? No, porque lo vi como algo muy natural, como si fuese una conversación de tú a tú, entonces no tuve problema. Lo único que tuve que preparar fuera, en mi caso, para intentar solicitar al ministerio la ayuda para empezar de investigador, fue meramente un formalismo administrativo y no me llevó mucho trabajo. Y luego, de cara a hablar con este profesor, fue simplemente el pedirle el favor al director de la cátedra, que él ya habló con él y no me puso impedimento alguno en empezar a trabajar con él, que además a él también le venía bien a que le ayudase con sus tareas de investigador. Entonces no tuve apenas problemas ni nada. Genial. Y para terminar, algún consejo o alguna idea que le dieras a personas también que estén diagnosticadas para enfrentar una entrevista de trabajo o un proceso de selectivo como es el que has hecho tú? Yo le diría personalmente que bueno, si hubiese el caso que fuese algo parecido a lo mío, que no hay que temer nunca nada. Si se ve que alguien tiene una actitud y las capacidades necesarias para ello, se va a ver y van a tener en cuenta esencialmente eso. Y aunque puedan tener cierta imagen estigmatizada del autismo o de cualquier otra cosa, de cualquier otro índole, yo creo que al final lo que se debe más tener en cuenta es esencialmente las capacidades de una persona y las actitudes que tenga por querer ser partícipe y trabajar de ello, y no tanto dejarse llevar por la etiqueta. Entonces, que lo vean como algo tranquilo, como algo natural, y que perfectamente se puede hacer y cualquier persona lo puede afrontar sin ningún problema, por lo menos bajo mi experiencia. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Ángel, de verdad, por colaborar con nosotros. Ha sido maravilloso tener y contar con tu experiencia de primera mano. Muchísimas gracias. No hay de qué.